Billy Álvarez, actual prófugo de la justicia por vínculos a la delincuencia organizada y lavado de dinero, tomaría control absoluto de Cruz Azul en 1986. Años después, en 1992, compraría un seguro llamado Blue Eagle, que haría más rentable a Billy Álvarez vender las finales que el Cruz Azul disputara y perderlas. Justamente años después, la máquina disputó una final ante el Necaxa, una final donde Cruz Azul era el gran candidato a ser campeón y cortar una sequía en ese entonces de 14 años sin levantar un campeonato. Desafortunadamente, Cruz Azul perdió en casa ante el Necaxa, cuya dueña era la televisora más rica y importante de México, Televisa. Emilio Azcárraga adquirió al Necaxa en 1982, que en ese momento era el Atlético Español y anteriormente había sido el Necaxa. Así que cuando Emilio adquirió al club, lo renombró Necaxa, un club que en la era amateur ganó 4 títulos de liga y 4 Copas México, uno de los más ganadores de esa época, antes del fútbol profesional en México. Durante los años 1971 a 1982, el Necaxa no existía, pero aún así gozaba de popularidad, lo cual Televisa aprovecharía para hacer el legendario personaje de Don Ramón, aficionado del Necaxa, en El Chavo, la serie más popular de Televisa en los 70s y 80s. La idea era simple y era asociar a Don Ramón con un club que fuera del pueblo, como lo era el Necaxa. De esta manera nos damos cuenta que en Televisa había interés en Necaxa y en 1982 lo comprarían para comenzar un proyecto que tendría como objetivo hacer el Necaxa un grande del fútbol mexicano, y así Televisa tendría al América y a Necaxa en sus filas. Televisa quería tener el poder absoluto en el fútbol mexicano. Tenía al América, un equipo que en ese momento de los 90s contaba con 7 títulos. El más grande sin lugar a dudas era Chivas. Televisa hizo muchísimos intentos para poder comprar a las Chivas. Desafortunadamente para ellos jamás pudieron adquirir al club de Guadalajara. Así que intentaron con un Necaxa que tenía justamente los mismos colores que unas Chivas. Esto era algo que obviamente Necaxa se fundó también en la época que no era profesional en México, pero Televisa intentó muchísimas maneras armar al Necaxa y hacerlo disque grande del fútbol mexicano. Y justamente en ese afán de Emilio Azcárraga con Televisa de hacerse de otro equipo grande bajo sus filas junto con el América, es que entra Cruz Azul con Billy Álvarez. Justamente este seguro le garantizaba que se ganara una buena cantidad de dinero al perder una final. En la campaña de 1994 a 1995, el Cruz Azul era de los grandes candidatos a ser campeón. Justamente en la final nadie daba por el Necaxa que pudiera campeonar sobre una máquina que estaba imparable, y justamente terminó pasando lo que nadie predijo, que el Necaxa sería campeón por primera vez en la era profesional de México. Después de esta final, el Necaxa comenzaría una época gloriosa en su historia, ganando el primer campeonato de 3 con el Timotel de Emilio Azcárraga y Televisa impulsando al más no poder la ideología de que los 90s era la década del Necaxa. Para Cruz Azul, desafortunadamente, esto significó el comienzo de una de las peores épocas del club, la época Billy Álvarez. Tras pasar todos estos años y ya terminado aparentemente la época de Billy Álvarez como presidente de Cruz Azul, nos hemos dado cuenta de todas las finales que vendió a lo largo de la historia de Cruz Azul. Sin lugar a dudas le ha hecho muchísimo daño al club, se embolsó muchísimos millones de dólares que pudieron haber servido si es que Cruz Azul hubiera ganado esas finales. Cruz Azul sería el más grande de México, quizás tendría un estadio propio, algo que no cuenta desde que se fundó. Jamás ha tenido un estadio propio un equipo tan grande como Cruz Azul. Lo convirtió en un hazme reír del fútbol mexicano, y esto es muy lamentable porque Cruz Azul era un equipo grande, pero este señor le valió poco la afición, le importó poco jugar con el prestigio con uno de los clubes más grandes de México. En ese entonces era el segundo más grande de México. Le importó poco todo lo que le tenía el amor a la afición a este club y lo que representa. Lamentable lo que hizo Billy Álvarez con Cruz Azul al empezar esta época maligna.